Buen día, internauta de Procesos Digitales. Saluda al periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de este día para reflexionar sobre el trabajo y el desempleo en nuestro país. Para ello nos acompaña en esta sala virtual el secretario de Trabajo, Oli Villalobos, a quien le damos cordial bienvenida a esta sala virtual. Buen día, ministro. Qué gusto de saludarle a usted, Ronald, y al inmenso auditorio de este potente canal. Encantado de poder compartir y conversar con ustedes. Muy contento. Gracias, ministro, por atender la invitación y para ganarle tiempo al tiempo, ministro, queremos iniciar por conocer en cuánto anda la población económicamente activa en nuestro país, Honduras. Bueno, tenemos una población económicamente activa, específicamente de ocupados, que anda al cierre del año 2020 de 3.6 millones. Para ser números exactos, hablamos de 3.655.653 hondureños. Estos son los ocupados. Y tenemos desocupados que andan por el orden de 445.000 hondureños. Justamente estos desocupados son los que están en la tasa de desempleo abierta del país, que específicamente son los que están desempleados. Ahora, si agrupamos los desocupados con los ocupados, estaríamos hablando de un poco más de 4 millones de hondureños que son la población económicamente activa. Específicamente, con números concretos, hablamos de 4.103.427 personas que están específicamente en la población económicamente activa del país. Ministro, ¿cuánto ha incidido la pandemia a causa de la COVID-19 en el desempleo? Nosotros lo vemos de esta forma. La tasa de desempleo abierta a diciembre del año 2019 era del 5.7%. Eso representa un promedio de 240 hondureños. Esa misma tasa medida en diciembre del año 2020 llegó a valores del 10.9%. Eso significa que hubo un incremento del 5.2%. Ese incremento del 5.2% significa 200.000 hondureños en condición de desempleo. Podemos decir que ese fue el impacto en valores absolutos de lo que nos dejó la pandemia en el año 2020, específicamente también con las tormentas ETA y OTA. Ministro, los jóvenes se ven seriamente afectados. Muchos salen de las universidades y tienen que trabajar de motoristas u otros trabajos no calificados. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y qué hacer frente a esta situación? No es fácil para nuestros jóvenes. Nuestros registros nos indican que cerca de 200.000 hondureños cruzan la barrera de edad productiva para trabajar cada año. Esto significa que es una gran masa de nuestros jóvenes que están entrando a buscando espacios de oportunidad. Es ahí donde se necesitan en primera instancia atacar un problema de orden estructural. Significan estrategias, significa la necesidad de implementar estrategias a largo plazo que les pueda dar respuesta a nuestros jóvenes. Y de nuestro lado, se necesita establecer las bases para que la inversión extranjera pueda venir en el país o la inversión privada pueda fomentarse con mayor fuerza y con esto poder generar empleo. De nuestro lado también están las diferentes iniciativas de programas y proyectos para poder generar empleo. Muchas de ellas se han implementado a lo largo del periodo presidencial del presidente Hernández. Vemos, por ejemplo, cómo los programas Conchamba Vive Mejor han ayudado a fortalecer a nuestros jóvenes. Y recién hemos firmado un convenio con México donde estamos implementando en el país un programa que se llama Jóvenes Construyendo Futuro, que va dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan. Se les busca una oportunidad en una empresa para que hagan una especie de pasantía
y producto de eso se les da una retribución mensual. Al final, ellos adquieren una experiencia o pueden optar a un trabajo o a un emprendimiento. Pero estas son como algunas iniciativas que estamos desarrollando para poder ayudarle a nuestros jóvenes. Sí, la situación es igual con los jóvenes obreros en las micros, pequeñas empresas y en otros sectores como en la construcción, por decir alguno de los sectores. ¿Cómo valoran este fenómeno? Es más fuerte. De alguna manera hemos visto un comportamiento gradual. Vimos cómo en los últimos años la población empezó a migrar desde las zonas rurales a las zonas urbanas y luego cuando encontraron en las zonas urbanas que no habían oportunidades para ellos, empezaron a migrar fuera del país. Esta es una migración natural, por así decirlo, pero es evidente que es parte de toda esta problemática de orden estructural que, repito, necesita tener una respuesta de orden estructural con una visión a largo plazo, pero una visión sostenida de respuesta para nuestros jóvenes que están con mucha necesidad de oportunidades de un empleo o de un ingreso. ¿Qué sectores muestran las mejores y las cifras más negativas en cuanto al empleo en nuestro país, ministro? Nosotros hace 3 años trabajamos en algo que se llamó la Política Nacional de Empleo. Quiero que sepa que la Política Nacional de Empleo fue priorizada para poder atender a jóvenes y específicamente a mujeres en áreas rurales. Era en aquel momento donde nuestros estudios nos arrojaban que era donde teníamos que hacer énfasis, porque eran los sectores en donde más deprimidos tenían. Y es lo que íbamos viendo. Mucha de la población productiva empezó a migrar a las ciudades y la producción empezó a caminar de manera paulatina en estos sectores que de alguna forma debió de verse fortalecido. Y es ahí donde se inclinaba un poco la política a poder dar respuesta. Hoy esa política tiene algo que se llama marco de acción conjunta, que es la implementación de la misma en el desarrollo de todas las potencialidades que hay en el territorio y poder sacar la mayor demanda de ellas y fortalecerlas para poder ser y orientarlas a la vía de la productividad. Ministro, ya lo mencionaba usted, pero profundicemos un poco más en este tema. ¿Cuánto vinculan los estudios oficiales la migración con el desempleo en nuestro país? Existe una relación directamente proporcional en estas dos variables, en las cuales está muy desarrollada. Hemos visto cómo a través de los estudios que se han realizado por medio de las diferentes entidades que estamos al frente de la contención de la migración en el país, hubo un estudio recientemente que nos manifestó cuáles eran las 3 causales por la cual nuestros hondureños tomaban la decisión de poder retirarse. Hace 3 años se midió lo mismo y la primera que era la que estaba planteándose era el tema de seguridad. Ellos salían por seguridad, segundo salían por endeudamiento y tercero salían por el empleo. Hoy por hoy se ha realizado la misma medición y la información de las prioridades está a la inversa. Por ejemplo, hoy la mayor causal es justamente por el empleo, por las oportunidades, ¿verdad?, de ingresos. Segundo, sigue apareciendo los problemas de deuda de la población que toman decisiones en función de las deudas y ya la seguridad aparece en un tercer lugar. Significa entonces que nuestro accionar debe de ir orientado a buscarle una respuesta a nuestros hondureños para poder darle una oportunidad de empleo o de ingreso para poder subsistir con sus familias. En este mismo renglón, ministro, ¿qué hacer frente a la creciente fuga de talentos y de mano de obra calificada desde nuestro país? Bueno, existen varias alternativas. Una que le mencioné debería ser una visión estratégica de orden estructural a largo plazo para darle respuesta a ellos. Segundo, una solución emergente que ha salido ahora y que el presidente Hernández la ha impulsado con mayor fuerza, ha sido el Plan de Reconstrucción Nacional. Con el Plan de Reconstrucción Nacional se habilita la inversión en el país y con base a la inversión se da
un derrame económico y con esto las oportunidades de empleo. Esto dinamiza la economía porque permite poder tener mayor potencial a través de mayor movimiento en el consumo y mayor ingreso en las personas, y esto permite tener un mayor dinamismo desde esa perspectiva. Entonces hay un mayor oportunidades de empleo por esa vía, y por eso es que y con el Plan de Reconstrucción Nacional hay una visión de generación de empleo desde esa perspectiva. Y por otro lado, nosotros desde la Secretaría de Trabajo hemos iniciado un plan en donde busca, por un lado, encontrar oportunidades de empleo para nuestros hondureños a lo interno del país, y aquí encontramos todas las ferias de empleo y generación de oportunidades de ingreso que estamos impulsando con mecanismos de la Secretaría, pero también vinculada con otras instituciones de gobierno para poder darle respuesta. Y en la otra vía tenemos el potencial de fomentar todos los programas de trabajo temporal en el extranjero. Y por eso es que hoy vemos oportunidades en España, hoy vemos oportunidades en Canadá, oportunidades en Estados Unidos. Recién hemos mencionado la intención de 41 empresas norteamericanas que pueden contratar más de 2,000 hondureños en una primera etapa para poder ir a trabajar de manera legal y de forma temporal en Estados Unidos. Y hemos iniciado un proceso de preselección de candidatos por medio de una plataforma en línea que la hemos dado a conocer. Todas estas cosas son oportunidades que están a la mano de nuestros hondureños para poder obtener un espacio que hasta ahora no lo han obtenido. ¿Me podría realizar usted una radiografía de la situación de la mujer en el mercado laboral en la actualidad? De alguna forma se avisora un espacio no tan acentuado. Y también hemos visto una necesidad de poder potenciar mayor oportunidades para las mujeres en el mercado laboral. Y quiero manifestarle algo, Ronald. Esto es un tema de orden personal. Quiero manifestarle que mi tesis doctoral hace cerca de 10 años se enfocó específicamente a identificar la discriminación y las oportunidades de género en las empresas específicamente para las mujeres. Y las conclusiones de mi estudio doctoral determinó ciertas limitaciones y parámetros y causales en las cuales las mujeres no tenían oportunidades para poder optar a espacios a nivel superior dentro de las empresas. Y me pareció un gran desafío para poder encontrar alternativas de solución. Eso lo he traído durante todo mi proceso profesional. Y hoy que estamos aquí desde este situal de honor que primero Dios nos ha concedido y segundo el presidente Hernández nos ha permitido este honor, hoy estamos implementando eso para que las mujeres tengan oportunidades de la misma forma como un hombre tiene. Y hemos tenido ese cuidado para que las oportunidades que están en Estados Unidos también apliquen las mujeres por igual. Así como tenemos, independientemente de los trabajos, por muy fuertes que sean, también hay oportunidad para que las mujeres puedan aplicar. Lo mismo lo hemos hecho con Canadá y lo mismo lo hemos hecho hoy en día que hemos firmado el convenio con las autoridades españolas. Las mujeres deben de tener un espacio también necesario, al igual que lo tienen los hombres. Y de eso nos estamos ocupando, Ronald. Ministro, recientemente se ha anunciado el nuevo ajuste salarial para la clase obrera de nuestro país, una decisión que habrá de decir recayó sobre sus hombros. En ese sentido, ¿prevé que el incremento al salario mínimo incida negativamente en el empleo en nuestro país? Bueno, quisiera decir, Ronald, que fue un trabajo no tan nada fácil, fue un arduo trabajo durante 6 meses en compañía del sector empresarial y sector trabajador. Yo debo de resaltar de manera responsable el compromiso de liderazgo empresarial y el compromiso de liderazgo trabajador cuando abordamos estas temáticas con mucha seriedad. En la mesa existieron planteamientos de posibles consecuencias ante decisiones que se pudiesen tomar. Todas las decisiones fueron calibradas en función del impacto y se optó por
tomar una decisión sobre aquellas cifras que tuvieran el menor impacto posible en las finanzas de las empresas. Toda decisión, Ronald, tiene un impacto negativo dentro de las empresas. Y nosotros logramos buscar un punto coincidente que pudiese tener el menor impacto posible. Y fue bajo esa métrica como los sectores llegaron a un acuerdo, repito, 100% y consenso sustancial en las cifras que se aplicaron en el salario mínimo, no así con el periodo de vigencia de estas cifras que se plantearon, que en ese caso tomó decisión el presidente Hernández para poder establecerlo. Pero dando en respuesta a su pregunta, se han analizado los diferentes escenarios de impacto y se optó por llegar a un espacio de porcentaje que causara el menor impacto posible en las economías de las empresas. A los que siguen esta transmisión, este día platicamos con el ministro del Trabajo, Olvin Villalobos, dialogando sobre las cifras de empleo y desempleo en nuestro país. Ministro, Estados Unidos anunció una extensión de 6,000 puestos de trabajo para la región en la modalidad de visas H2B. ¿Cree que se quedan cortos estos programas frente a la demanda y necesidad de puestos de trabajo específicamente en nuestro país? Absolutamente de acuerdo con su pregunta, Ronald. Totalmente de acuerdo. Se quedan muy cortos, la necesidad es mayúscula, es muy alta. Y estos programas lo que vienen es justamente a dar respuesta de manera paulatina, que son respuestas puntuales, porque un hondureño que recibe una oportunidad de esta naturaleza es un hondureño menos que está pensando viajar de manera irregular a Estados Unidos y es una familia menos, ¿verdad? Que está pensando salir fuera del país y que tiene un ingreso. En ese sentido, sí estoy de acuerdo que no es mucho lo que se puede aportar, pero sin duda alguna es algo sustancial para aquellos hondureños que no tienen oportunidad. Hoy estamos hablando de oportunidades concretas. Tenemos 41 empresas norteamericanas que han iniciado el proceso para solicitud de permisos en Estados Unidos y con esto contratar hondureños de realizarse estos o de materializarse los permisos para estas empresas. Se estarían contratando más de 2,000 hondureños en una primera etapa. Y estamos hablando de hondureños que van a ir a hacer trabajos en jardinería, amas de llaves, asistentes de ferias o auxiliares de cocina, cocineros. Hablamos de meseros, de guías turísticas, así como también de personal que se dedica a la pintura y a estos rubros. En todos estos estamos hablando de un total de más de 2,000 espacios, ¿verdad? Que se van a necesitar. Son oportunidades, por así decirlo, a más de 2,000 hondureños que hoy no tienen una oportunidad que pudiesen tener el espacio. Estamos hablando de más de 2,000 familias que van a tener un ingreso. Y aquí es importante manifestar que estas oportunidades se deben de aprovechar. Y quiero aprovechar esta pregunta para poder decirle a la población hondureña, existen algunos requisitos de manera genérica que nuestros hondureños deben de cumplir. Uno de ellos debe de ser hondureño, ¿verdad? Segundo, debe ser mayor de 21 años. Tercero, debe saber leer y escribir. Y cuarto, no debe de tener antecedentes penales. Quinto, no debe de tener antecedentes migratorios, es decir, no haber sido deportado o no haberse ido de forma ilegal hacia Estados Unidos. Y sexto, tener experiencia en el área que va a aplicar. Oiga bien, si usted dice que es cocinero, entonces debe de tener experiencia en el área de la cocina. Solo debe saber leer y escribir. No necesita usted tener un grado universitario o un grado secundario. Solo necesita saber leer y escribir y cumplir con estos requisitos. Si usted cumple con esto, es un candidato muy fuerte para poder obtener este espacio. Quisiera también resaltar dos cosas más, Ronald, si me lo permite. La primera es que esta oportunidad es absolutamente gratuita. Es 100% gratuita.
Nadie le tiene que cobrar un tan solo centavo por hacer un trámite. Y segundo, los únicos autorizados por el gobierno de Estados Unidos para poder promocionar y poder hacer este trabajo es la Secretaría de Trabajo. De ahí nadie más. Si sale una entidad o una organización queriéndole vender una oferta de esta naturaleza, déjeme decirle que debe de usted no hacer caso, dado que solo la Secretaría de Trabajo es la autorizada para poder promocionar este espacio ante los Estados Unidos. Importante, ministro, estos últimos dos puntos, solo la Secretaría de Trabajo está autorizada para realizar este proceso y es un proceso totalmente gratuito. Esto lo enfatizamos para evitar que los ciudadanos que aspiren a estas plazas laborales en Estados Unidos sean víctimas de estafa. Ministro, ¿qué zonas del país tienen mayor grado de desempleo? Y aquí añado a esta pregunta, ¿cuáles son las más productivas también? No, sin duda alguna que la más productiva son la zona norte del país, donde concentra la mayor fuerza de productividad en el país. La zona central también aglutina un buen espacio de acción y de productividad. Justamente estas dos son las que se fueron afectadas directamente por la pandemia en primera instancia. La pandemia impactó bastante fuerte y fueron las primeras en donde se vio disminuir las economías de estas dos ciudades y la productividad empezó a disminuir. Y particularmente la zona norte, toda la zona del Valle de Sula, se vio afectada fuertemente con el impacto de las dos tormentas tropicales que afectaron enormemente la economía del país. Justamente nuestros dos pulmones económicos del país, donde se concentra bastante fuerte la economía, se vieron afectadas de esta manera. Y por lo tanto es donde el gobierno del presidente Hernández está haciendo foco para ver cómo se recupera de manera paulatina, por un lado inversiones sociales y por otro lado motivando la inversión para con esto poder generar oportunidades de empleo. Ministro, como efectos de la pandemia en nuestro país, cada día se ven más niños trabajando, incluso en las calles puede encontrar a cientos de estos ejemplos de subempleos. ¿Cómo andan las cifras en este sentido y las acciones en este terreno que se están tomando desde esta secretaría que usted dirige? Es lamentable que nuestros niños estén en estas condiciones. Nuestro lema desde esta secretaría es que los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, donde deberían de estar trabajando, es en formarse, en las escuelas, en educarse, que esa es la base fundamental para su desarrollo. Y es por esa naturaleza que hemos dado instrucciones a nuestro equipo de inspectores a nivel nacional, realizar trabajos de inspección para poder verificar que no estén nuestros niños, niñas y adolescentes realizando trabajo infantil. Eso es inaceptable para nuestra administración y no vamos a permitir que eso suceda. Tenemos nosotros alrededor de 400,000 menores, ¿verdad?, que están en esta condición de trabajo. Nosotros estamos haciendo énfasis para que estos valores disminuyan. Es más, esta Secretaría de Estado lleva la presidencia del Consejo de la Comisión Nacional para Erradicación del Trabajo Infantil y junto a diferentes organizaciones hemos iniciado todo el proceso para poder dar alternativas de solución para nuestras niñas y niños y adolescentes. Y pronto estaremos con el apoyo de la comunidad internacional estableciendo primero bases de datos y mediciones concretas para saber dónde están nuestros niños, que hoy por hoy tenemos esa limitancia. Y después hay un plan de intervención para poder detener esto. Entre tanto afinamos eso, nuestro equipo de inspectores de la Secretaría de Trabajo están desarrollando sus actividades en el marco de la ley para prevenir que dentro de las empresas exista trabajo infantil.
Ministro, gracias por el tiempo dedicado a esta entrevista y a todos los que han seguido la misma. Gracias por el favor de su atención. Recuerden, esta entrevista totalmente disponible en nuestra plataforma y le invitamos a ustedes a mantenerse totalmente informado del ámbito nacional e internacional a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.